Es Radio. En las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este miércoles 28 de septiembre. Ya hoy estamos festejando la festividad de San Venceslao. Duque de Bohemia pugnaba por el poder con su hermano Boleslao, que aprovechándose de su fe le atrajo desarmado hasta la fiesta de los patrones de la Iglesia y allí pues nada más y nada menos que le asesinó delante de un templo cristiano. Imagínense ustedes, a Venceslao se le atribuye precisamente la modificación por esta causa del sistema judicial. Su casco y su armadura se exhiben en el castillo de Praga y la plaza principal con su nombre alberga el monumento a las víctimas del comunismo. Cualquier visitante de la ciudad de Praga, bueno, pues se acordará ahora mismo de Venceslao y de lo que les estamos contando, porque es una visita desde luego ineludible. Así que felicidades a todos los Venceslaos y si son miembros del Club de Libertad Digital, especialmente para todos ellos. Bueno, enseguida les vamos a contar la actualidad de la jornada, que viene marcada por multitud de cuestiones. Han escuchado a Federico Jiménez Los Santos a las 6 en punto de la mañana hablar bueno, pues de la cuestión fiscal, que es primordial, que va a ser desde luego uno de los principales argumentos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del Supermayo, también las elecciones generales, que las tendremos aquí en un año y medio aproximadamente, pero ojo, porque podríamos estar ante, digamos, una primer paso serio de la rebelión de los varones socialistas. Lo de ayer de Chimo Puig no es lo primero que se va a producir lo último, que se va a producir probablemente en esos debates de política general a los que estamos asistiendo estos días. Y atención, porque ya se anuncian que los presidentes de Baleares, de Extremadura, incluso también en otras comunidades autónomas, como por ejemplo está sucediendo en Navarra o en Asturias, podrían seguir exactamente los mismos pasos. Enseguida se lo vamos a contar. Lo comentaremos en nuestra tertulia con Francisco Maruenda y con Eduardo Fernández Luiña, pero antes les cuento cómo se presenta el tiempo, cómo está la jornada de hoy, en donde las precipitaciones ya van siendo cada vez más habituales, especialmente en el norte de la península. Allí van a estar, como digo, algunos chubascos locales en todo el norte peninsular, aunque los cielos se alternarán con claros. A esta hora de la mañana, en el centro peninsular, en Madrid, tenemos 12 grados, hoy la máxima será de 23, ya las temperaturas, como ven, comienzan a bajar y se empieza a notar especialmente las temperaturas nocturnas, las mínimas. La máxima, eso sí, en Alicante, Murcia, Sevilla y Córdoba, también en Málaga con 31 grados. Un tiempo muy, pero que muy agradable. Y la mínima, como les contaba anteriormente, en Segovia. Y ojo, en Teruel, me parece esto escasito, 6 grados. 6 grados de mínima hoy en Segovia y en Teruel. Es la mañana de Federico. Bueno, son muchos los que a esta hora de la mañana continúan preguntándose por qué Chimo Puig hizo ayer lo que hizo ese anuncio de rebaja fiscal en el debate de política general en las Cortes Valencianas, rompiendo absolutamente todos los puentes con el presidente del Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, lógicamente, y también con su socio de Gobierno en Valencia, con Compromís. A mí, personalmente, solamente se me ocurre una razón, y la razón es la ruptura absoluta con el Partido Socialista y con el Gobierno de Pedro Sánchez. Hemos sabido en las últimas horas que en ningún momento el presidente valenciano comunicó su decisión, comunicó su anuncio a Moncloa, de ahí el nerviosismo y al mismo tiempo las reacciones, digamos que poco preparadas, insólitas y al mismo tiempo improvisadas de tanto la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez como del representante del Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista, el señor Patxi López. La gran cuestión, después de Chimo Puig, ¿van a seguir otros varones regionales socialistas por la misma línea? Hay que destacar que estamos en año electoral, a nadie se le escapa y a los primeros que no se le escapan, por supuesto, son a los presidentes regionales que son conscientes de las dificultades de las familias españolas, especialmente, lógicamente, de las de sus comunidades autónomas, para poder sacar adelante y para poder salir adelante día a día. La inflación está desbocada, la situación no va a mejorar en los próximos meses y en mayo hay elecciones. ¿Van a seguir los presidentes regionales admitiendo la inacción del Ejecutivo socialista?
¿Van a seguir en esa línea o directamente están dispuestos a romper y a partir de aquí veremos a ver qué es lo que sucede? Da la sensación de que dan por amortizado a Pedro Sánchez, que saben perfectamente que en mayo lo tiene muy pero que muy complicado y que la única supervivencia de sus gobiernos regionales, en estos casos autonómicos, y me estoy refiriendo a Valencia, me estoy refiriendo a Asturias, incluso Aragón, Extremadura, pasa precisamente por hacer lo contrario de lo que hace el presidente Sánchez. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Chimo Puig, el presidente valenciano, que hace unos días pedía sanciones a las comunidades del Partido Popular por su política de bajada de impuestos, sorprendía a todos en el debate general de la región al anunciar un plan de rebaja fiscal para las rentas inferiores a 60.000 euros. Puig calcula que el ahorro global será de 149 millones, en particular para los contribuyentes valencianos de 100 euros. Bueno, el socialista, como les decía anteriormente, no comunicó este plan al Gobierno, es decir, que lo hizo efectivamente ocultándoselo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que iba a anunciar, y como se pueden imaginar todos ustedes, la sorpresa fue máxima tanto en Moncloa como en el Partido Socialista. Les comentaba anteriormente que Canarias, Extremadura, Aragón, Navarra pueden anunciar en las próximas horas medidas parecidas. Vamos a escuchar al propio Puig en ese debate de política general haciendo el anuncio, a Isabel Rodríguez, a la portavoz del Ejecutivo, cuando era preguntada por esta cuestión en rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, y al socialista Pachi López. De una fiscalidad regresiva del año 15 vamos hacia una fiscalidad cada vez más progresiva. Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad. Este Gobierno va a trabajar una política fiscal que redunde en mayor justicia social. Ese es el planteamiento del Gobierno, que respeta a las comunidades autónomas, pero creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos. Las políticas que se necesitan son políticas para proteger a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables y para ayudar al país, a la economía productiva que genera riqueza y que genera empleo. A mí las competiciones a la baja no me gustan mucho. No, en este punto quiero que presten atención a una declaración que hacía Chimo Puig hace tan solo unos meses y que contradice, es contraria absolutamente a su política fiscal ayer anunciada en ese pleno. Otro criterio que se me ha ocurrido hoy es, bien, que no está mal y hace tiempo que se me ocurrió, pero es que hoy se lo he verbalizado al presidente del Gobierno, es que si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, pues que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de la distribución de los ingresos del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado entre esta declaración que acaban de escuchar ustedes, es decir, el señor Chimo Puig criticando, pidiendo sanciones, pidiendo castigos precisamente para comunidades como la Comunidad Autónoma de Madrid, pionera en esta política de rebaja fiscal, a la declaración que ayer se produjo en el debate de política general en Valencia? Bueno, a mí solo se me ocurre una cuestión y es el caso Mónica Oltra. El caso Mónica Oltra ha dado al traste absolutamente con las expectativas de voto de Chimo Puig y, por supuesto, con las de Compromís. La situación de Mónica Oltra en los juzgados, ya no solamente de ella, sino de todo el núcleo duro de la vicepresidencia del Gobierno valenciano. Insisto, de la vicepresidencia del Gobierno valenciano, con Chimo Puig al frente, está en los juzgados, la mayoría de ellos en esa cúpula de personas cercanas a Mónica Oltra, tan cercanas que son sus exmaridos imputadas por esta cuestión, y uno de ellos condenado, recordamos, es lo que ha dado al traste con la situación y con las expectativas de voto del Gobierno de Chimo Puig, que me imagino le estarán reportando encuestas, y estas son realmente lamentables. Solamente tiene una oportunidad, y esta desde luego no pasa por Compromís para salvar el tipo, en este caso del socialista valenciano, y esa pasa pues por una política de bajadas de impuestos que se note ya, que se note a partir de ya en el bolsillo de los ciudadanos valencianos, y que esto le permita remontar en las próximas elecciones del mes de mayo. Como digo,
considero que el caso Mónica Oltra ha sido determinante para este anuncio que ha hecho el socialista. Bueno, el PP, como se pueden imaginar todos ustedes, sorprendido y al mismo tiempo felicitándose de esta medida, de esta decisión, que lo único que hace es precisamente dar cuerpo a sus iniciativas de ahorro fiscal, que ayer precisamente aquí en este programa el encargado de Economía del nuevo Partido Popular de Feijóo, el señor Juan Bravo, explicaba con todo lujo de detalles. Y había un mensaje que reiteró a lo largo de la larga entrevista que concedió a Federico y a este programa, y es el siguiente: aquí no ha habido un problema, no hay un problema de recaudación, lo que hay es un problema de gestión. No falta dinero, hay dinero, están los fondos europeos, está toda la cantidad de dinero, millones que se están recaudando. El problema es cómo gestionar esto y por qué Sánchez no quiere hacerlo o no quiere hacerlo de momento. Bueno, atención, porque ayer Feijóo recibía este anuncio, el de Puig, visitando precisamente un mercado en Palma, y la verdad es que él estaba encantado con la noticia. Sí, precisamente en Palma, a una semana del debate de política general, donde no se descarta que Armengol siga los mismos pasos. Feijóo insistió en la bajada del IVA de los productos básicos, incluidos los frescos, e hizo referencia a su eliminación total, como ha ocurrido ya en países como Alemania. Según el informe de la OCU, los precios han subido un 15% en los supermercados durante el último año. Desde Vox, Espinosa de los Monteros se felicita, pero recuerda que cualquier bajada de impuestos debe venir acompañada de una reducción de gastos. Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista. Casualmente, a 8 meses de las elecciones. Sorpresa. Es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja que un político de izquierdas baje los impuestos. Por lo tanto, cuando lo veamos, daremos nuestra opinión. Me cuesta mucho creer que vayan a bajar los impuestos, pero lo que sí le digo, y en general para todos los políticos de izquierdas o de derechas, es que ninguna propuesta de bajada de impuestos es completa si no viene acompañada de una propuesta de bajar el gasto. Bueno, como les decía anteriormente, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Esto se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y atención a lo que puede suceder a partir del próximo mes de mayo, porque con una situación realmente a nivel local y regional insostenible para el Partido Socialista, esas generales se pueden adelantar. No es lo que quiere Pedro Sánchez, o al menos es en lo que ha venido insistiendo el presidente del Gobierno, que quiere agotar la legislatura hasta el mes de diciembre. Antes del día 10 de diciembre se tendrían que convocar esas elecciones generales, pero veremos a ver qué es lo que sucede en mayo. A partir de ahora, desde luego, fenómenos paranormales, como decía Espinosa de los Monteros, desde que los socialistas anuncien bajadas de impuestos hasta, desde luego, y esto sí que estamos más habituados, bueno, pues concesiones a los amigos a dedo, totalmente partidistas, de contratos millonarios y multimillonarios. Ojo a lo que está sucediendo en Radio Televisión Española. Es el aparato de comunicación fundamental, básico a controlar de cara a esas elecciones del mes de mayo y esas elecciones generales, y ya lo tiene el Partido Socialista en su bolsillo. Bueno, en las últimas horas hemos conocido una dimisión y un nombramiento. Una dimisión, la del señor Tornero, que vuelve a la universidad. Yo pediría, desde luego, a todas estas personas que están dejando o abandonando los entes públicos, que están siendo tomados por el poder de manera descarada, que en sus comunicados, como el que ha publicado el señor Tornero en las últimas horas, sean un poco más explícitos por el bien tanto del ente que han presidido hasta la fecha como de todos los ciudadanos españoles, y que nos cuenten la verdad, porque da la sensación, si uno se lee el texto de Tornero en su despedida, que en Radio Televisión Española no sucede absolutamente nada, y que lo que él ha hecho en estos escasísimos meses que ha estado al frente ha sido, desde luego, vamos, una auténtica pirámide. Bueno, no es así. Ha habido intromisión, ha habido amenazas, ha habido control por parte del Poder Ejecutivo, y esto es la gota que ha colmado el vaso de esa decisión que ha tomado el señor Tornero, que no estaba dispuesto, desde luego, a enfrentarse al poder de Pedro Sánchez y de sus socios en el Gobierno. Un nombramiento, el de Elena Sánchez, una clásica en Radio Televisión Española, que lo que va a hacer es controlar, lógicamente, el ente de aquí a las elecciones, modificando y planificando absolutamente, bueno, pues tertulias, programación de cara a esas elecciones, como les digo, de mayo. Y por detrás,
un grupo, el grupo Prisa, que lo controla absolutamente todo. Entre otras cosas, contratos millonarios que en el día de ayer estaban previstos firmarse con auténticas estrellas del periodismo en nuestro país, como es el caso de Julia Otero, con personas implicadísimas, lógicamente, en productoras vinculadas a grupos de comunicación, como es el Grupo Prisa y su responsable, José Miguel Contreras, a través de esa productora, que es la productora La Coproductora, que era la que iba a firmar ayer un presupuesto inicial millonario de 5 millones de euros para ese programa que iba a dirigir y presentar Julia Otero. Atención a los datos que les tenemos que contar, se los venimos contando, lo ha hecho Vanessa a las 6:30 de la mañana, pero ahora se los volvemos otra vez a resumir y no pierdan ustedes detalle de todo lo que está sucediendo en Radio Televisión Española. Sí, se suma a la fila ya casi interminable de entes públicos adjudicados de forma partidista por parte del Gobierno. La dimisión de su último presidente, Pérez Tornero, tras recibir numerosas presiones, sitúa a una clásica de Televisión Española, Elena Sánchez, al frente del ente público. No va a tener poderes ejecutivos, su puesto es temporal, pero estará al frente del aparato en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas y probablemente también a las generales. Tal y como les viene adelantando el digital Voz Populi, este mismo martes figuraba en el orden del día la aprobación de un contrato millonario para Julia Otero y La Coproductora, empresa fundada por José Miguel Contreras y propiedad del Grupo Prisa. En total, el contrato contaría con un presupuesto de 5 millones de euros. La misma productora facturó cerca de 125.000 por la retransmisión de Televisión Española de la gala de Cadena Dial, una emisora perteneciente a Prisa. Precisamente el responsable de vídeo del grupo es Fran Llorente, el que fuese jefe de informativos de Radio Televisión Española durante el mandato de Rodríguez Zapatero. Bueno, pues como ven, todo queda absolutamente en casa y esta es la situación del ente a día de hoy. Entendemos que a partir de mañana mismo empezaremos, lógicamente, a notar, si cabe, más los cambios. Bueno, y todo esto por un 8,5% de audiencia, que más o menos es la media que suele dar Televisión Española en sus programas. Bueno, y qué decirles, ya son todo un éxito, programas que alcanzan el 10% de cuota de pantalla. Señores, esto lo pagamos todos nosotros. Radio Televisión Española está financiada con el dinero que usted paga, que yo pago, así que es el momento, lógicamente, de denunciar todo lo que está sucediendo en el ente, que, como ven, lo maneja a su antojo el presidente del Gobierno. En fin, son ya las 7:20 de la mañana, las 6:20 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero antes nos conectamos al planeta con Iberia. Pues son ya las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias, y con este ritmo vamos a darnos un masaje en nuestro cuerpo. La verdad es que casi con esta música, Dani, sí, casi que no hace falta, ¿eh? Porque Airfit, ¿eh? Te hace sentir casi igual de ligero que esta melodía. Claro, ¿verdad? Que sí. Es estupendo porque garantiza el flujo sanguíneo adecuado en nuestras piernas, que es muy importante, y alivia también esos dolores, esas molestias en otras zonas del cuerpo gracias a ese sistema de electrodos que funciona estupendamente. Oferta especial de lanzamiento, 240 euros, ya se le ha aplicado un 40% de descuento, pero es que además, si usted es socio del Club de Libertad Digital, se le aplica un 10% adicional. En yoquiero1.com tiene toda la información y puede adquirirlo. Bueno, y ya todos relajaditos, después de habernos dado ese masaje estupendo con Enerfit, vamos a contarles las noticias. Lo hacemos con Daniel y con Silvia Ribeiro, como todos los días a esta hora de la mañana, y tenemos que hablarles de esa inminente visita del comisario europeo de Justicia, el señor Didier, a partir de la cual, bueno, pues según muchos vendrán todas las soluciones a todos los problemas que tiene la justicia en nuestro país. Ojalá fuese así, pero mucho nos tememos que desde luego va a ser algo bastante más relajado, será muchísimo más diplomático, como suele suceder con los comisarios europeos, y aunque es cierto que el comisario Reinders es bastante, bueno, pues afín a determinadas posturas que van más, desde luego, en la línea de la libertad, desde luego, de elección de los jueces por parte de los propios jueces, y lógicamente establecer unos sistemas muchísimo más democráticos y más justos dentro de la propia justicia. Bueno, las reuniones que va a mantener con cada una de las partes, con el señor Bolaños por un lado y con Esteban González Pons por otro, veremos a ver en qué quedan,
pero más allá de los planes que tiene Sánchez nos tememos que no va a ir. Ojo, porque según les estamos contando, Libertad Digital, Cándido Conde Pumpido está ya en la casilla de salida, está esperando a que el presidente del Gobierno ya dé el visto bueno para que ese nombramiento al frente del Tribunal Constitucional se produzca. Él está ahí en tiempo, como decimos, de salida, preparado, y este señor se permite el lujo, además de hacer algunas referencias a sus, digamos, llamémoslo así, contrincantes, jueces contrincantes, que, oye, yo animaría a todos los sociólogos a que emitiesen una nota en contra, desde luego, del señor Conde Pumpido, porque las palabras que ha pronunciado, o al menos a las que hemos tenido acceso desde Libertad Digital, no les deja en muy buen lugar. Silvia, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, está convencido de que Sánchez le elegirá a él como nuevo presidente del Tribunal de Garantías y de manera soterrada desprecia a la también juez María Luisa Balaguer, de la que dice que es más socióloga que jurista. Mientras Partido Popular y Partido Socialista están a la expectativa ante la inminente llegada este jueves del comisario europeo de Justicia. Moncloa recela de sus intenciones por su estrecha relación con González Pons y desconfían de la reunión a tres bandas, Reinders, Pons y Bolaños, porque creen que es una emboscada o una encerrona. Isabel Rodríguez insiste en señalar al PP como único responsable del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo cree que el Gobierno esconde pactos ocultos. Esta vista se produce porque hay una anomalía y un único causante, y es que el principal partido de la oposición lleva casi 4 años incumpliendo la norma principal en nuestro país. La sensación que tenemos es que el Gobierno tiene un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña u otros socios para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, y dentro de sus prioridades no está la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entre tanto, en Cataluña, durante el debate de política general, el presidente Pere Aragonés ha tratado de desligarse de la unilateralidad de Junts y propone al gobierno la vía canadiense, un referéndum pactado. Rememorando el 5º aniversario del 1 de octubre, en el diario La Vanguardia, el expresidente Montilla dice que la mayor agresión la vivió los días 6 y 7 de septiembre, cuando se pisotearon los derechos de ciudadanos y diputados. En el diario El Mundo, Rufián lanza una doble amenaza a Pedro Sánchez. Si el gobierno quiere los presupuestos, debe cumplir, dice, algunas cosas que están comprometidas hace mucho tiempo, y si no cumple, Esquerra dirá públicamente cuáles son las exigencias. Bueno, en esa entrevista a la que hacía referencia Daniel hace unos instantes en La Vanguardia con Montilla, es realmente lamentable ver cómo el que fuese presidente de la Generalidad no hace ningún tipo de alusión a lo que fue su gobierno o las consecuencias que tuvo su lamentable gobierno al frente de la Generalidad en todo este proceso, ¿no? Le preguntan, de hecho, cuál es el origen del proceso, y él directamente, ni corto ni perezoso, habla del recurso del Tribunal Constitucional interpuesto en contra del Estatuto de Cataluña. De su gobierno, de su tripartito, no dice absolutamente nada. Luego se permite el lujo de decir que todavía están sufriendo las consecuencias del proceso, de lo que se vivieron en esas jornadas aciagas, del muchísimo trabajo que él hizo para evitar el golpe de Estado, las conversaciones que tuvo con Mariano Rajoy, las conversaciones que tuvo con el gobierno de Cataluña. En fin, esto rememorando lo que fueron esas jornadas, como digo, lamentables, que de manera sorprendente se están recordando o rememorando como si fuesen un hecho histórico, pero de alguna manera que tuviésemos que reivindicar, cuando realmente lo que hay que hacer es, desde luego, sancionar y al mismo tiempo terminar de eliminar, por llamarlo de alguna manera. Nos vamos a quedar en Cataluña porque esta es otra consecuencia de lo que se ha venido produciendo en las últimas décadas en la comunidad autónoma, y en concreto en la ciudad de Barcelona, donde el efecto de la alcaldía de Ada Colau ha acabado por destrozar realmente la ciudad, probablemente una de las ciudades más inseguras que ahora mismo hay en Europa, y esto lo estamos viendo y lo estamos relatando día a día. A pesar de lo que quieran decir o lo que nieguen las autoridades de Barcelona, empezando por la propia alcaldesa, continuando por la corporación municipal e incluso por el gobierno de la Generalidad, Barcelona es una ciudad donde ahora mismo
no es seguro andar por determinadas calles, por determinados núcleos especialmente turísticos. Solo en los últimos 7 días, atención, en los últimos 7 días se han producido 7 asesinatos. Sí, y las autoridades están especialmente preocupadas por la situación en Barcelona, donde alertan del crecimiento de delitos graves frente a pequeños hurtos. La alcaldesa Ada Colau no asume responsabilidades, resta importancia a esos últimos asesinatos y señala a la prensa, a la que acusa de difamar. Su teniente de alcalde, Albert Batlle, dice que los medios de Madrid presentan a Barcelona como Beirut o el Chicago de los años 20. Les tertúlies d'alguns mitjans de Madrid que plantejaven feien un panorama com si això fos el Chicago dels anys 20 o Beirut. Bueno, y esto llama especialmente la atención y la verdad es que lo hemos situado en nuestra pauta de esta manera para que ustedes sean conscientes de ello, con lo que se está también padeciendo y sufriendo en Madrid. En Madrid hay un problema con las bandas latinas y esto lo reconocen las propias autoridades del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma. De hecho, hay ahora mismo una comisión que está en curso, que está analizando qué es lo que está sucediendo en Madrid con las bandas latinas, donde ayer este programa les adelantaba en exclusiva el informe anual que se hace de la situación de estas bandas latinas, insistimos, latinas porque son de origen latino, aunque ahora mismo la mayoría de sus integrantes son ya chavales, niños españoles, y esto lo reconocen las propias autoridades, pero es que estas mismas autoridades son conscientes de que están incapacitadas para poder hacer frente de manera, digamos que policial en materia de seguridad, porque Madrid no tiene una autonomía en este caso para poder ejecutar o para poder establecer un control en las escuelas. Escuchen la que se lió ayer a colación precisamente de esta información que les adelantaba este programa, que les adelantaba Es la Mañana de Federico, entre la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y la propia Comunidad Autónoma. La delegación del Gobierno en Madrid reconoce que aunque la capital es una ciudad segura, hay un problema con las bandas latinas. Es la reacción de la capital al informe adelantado por este programa sobre el incremento de la criminalidad y la violencia con la que actúan, que ha llevado a muchos centros escolares a plantear la posibilidad de colocar detectores de metales en los accesos. Inmaculada Sanz es la portavoz del Ayuntamiento y delegada de Seguridad. Es un problema gravísimo que tenemos en la ciudad de Madrid. Siempre lo digo porque es verdad, Madrid es una ciudad segura, pero tenemos un problema con las bandas de delincuencia organizadas. Vamos a fortalecer esa estructura de agentes tutores, llegando a una plantilla de 12 en cada uno de ellos, prácticamente duplicando el número que tenemos en estos momentos, incrementándolo de una manera muy sustancial. Vamos a mejorar también la formación que los policías de nuevo ingreso tienen en cuanto al tratamiento de estas formas de violencia. La Asociación Dignidad y Justicia denuncia los beneficios penitenciarios que otorga el gobierno de Urkullu a los presos etarras justo cuando está a punto de cumplirse un año de la cesión de competencias al País Vasco. Daniel Portero denuncia los homenajes a terroristas, ya que se trata, dice, de una humillación para las víctimas, y critica al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que tacha de cómplice de favoritismo y trato de favor. El sanchismo ha hecho como Pilato, se ha lavado las manos y le ha dejado a los presos, la gestión de los presos de ETA, a nacionalismo, porque no quería mancharse. El nacionalismo vasco lo que pretende es captar votos de Bildu, del ala más radical del pueblo vasco, y evidentemente es lo que pretende. Y probablemente lo consigan. Probablemente lo consigan porque desgraciadamente la situación en el País Vasco es esta de una normalización absoluta de la violencia, y esto se vive en el día a día de multitud de ciudades del País Vasco. Bueno, más allá, lógicamente, que es lo más grave, por supuesto, de la concesión de esos terceros grados de forma indiscriminada a los asesinos etarras en el País Vasco, una vez que se han hecho las autoridades en el País Vasco con precisamente la materia de prisiones, hay que denunciar públicamente, y así nos lo hacen llegar los sindicatos de prisiones, la ineptitud por parte de las autoridades vascas a la hora de gestionar las prisiones en la comunidad autónoma. Ya no solamente a nivel, insisto, que es lo más grave de la concesión de estos terceros grados, admitiendo unos beneficios penitenciarios que en cualquier otra prisión, en cualquier otro punto del territorio español no se produce. Hay un problema en la gestión, en el día a día, en el trabajo diario, en sacar adelante, bueno, pues la gestión de estas prisiones, y esto lo denuncian los sindicatos y hay que comentarlo, por supuesto. Son ya las 7:41 de la mañana, las 6:41 en las Islas Canarias. En unos instantes vamos a repasar cómo viene la prensa
defensa económica. Ojo, porque cada día, desde luego, es un susto, y aquí Luis Fernando Quintero, que yo de verdad les aseguro que es una buenísima persona, pero nos trae cada noticia que hay que darla, por supuesto, en unos instantes. Es La Mañana de Federico. Quintero, lo primero, felicidades. Bueno, hoy gracias. Es tu cumpleaños, Sí. así que muchas gracias. Muchas felicidades. Aquí seguimos cumpliendo años. Desde luego que Oye, sí, y que sigamos juntos haciéndolo. Y bien avenidos. Eso es. Bueno, cuéntanos. No sé si bien avenidos están en el Partido Socialista, pero atención, como siempre en Libre Mercado, la última de Lambán. Bueno, el verbo persuadir puede llegar a tener muchos matices, ¿no? Porque la persuasión puede llegar a ser incluso por métodos, no te digo que violentos, pero bueno. No, a ver, en A este ver, caso no eran explícanos. violentos, eran más bien lucrativos en este caso. El gobierno de Lambán persuadió a los alcaldes de Teruel para favorecer en exclusiva a Forestalia. Según ha podido saber Libertad Digital, Libre Mercado, de distintas fuentes que acudieron a las reuniones que se mencionan en esta información, lo que hacía el gobierno de Lambán, concretamente Antonio Rufat, que era en aquel momento, en la anterior legislatura, el delegado del gobierno de Aragón en Teruel, era reunir a los alcaldes de las zonas en las que Forestalia quería poner los molinos para, digamos abiertamente, venderle las bondades del proyecto, con algunos matices que yo creo que son muy importantes. El primero de los matices que nos cuentan es que la única empresa que acudía a esas reuniones con los alcaldes era Forestalia, es decir, el gobierno autonómico del señor Lambán estaba promocionando, persuadiendo a los alcaldes, no vamos a decir que estaba haciendo directamente de comercial, porque, bueno, pues no tenemos la constancia, pero desde luego sí que era y participaba activamente en estas reuniones, promocionando a Forestalia como la empresa que tenía que colocar los molinos en la zona y que además era algo que iba a traer de hecho tenían cálculos del dinero que iba a llegar a cada ayuntamiento por cada molino instalado en sus términos municipales. Estamos Has hablado hablando de reuniones, en plural. Eran reuniones, sí, se celebraron varias reuniones, tanto es así que los periódicos locales de la época, hablamos del 2017, 18, 19, recogen el resultado de esas reuniones. Pues se anuncia una asociación con 40 y tantos o con 30 y tantos ayuntamientos que se unen en torno a los proyectos de energías renovables que se van a instalar en la región. Y ahí se reconocen pues cada uno de los ayuntamientos que figuran, ayuntamientos del PAR, ayuntamientos del Partido Socialista, ayuntamientos del Partido Popular y los porcentajes de las inversiones que les iba a llegar a cada uno de ellos. Y además, en aquellas informaciones incluso se reconocía que Arrufat era uno de los principales promotores de esta iniciativa. Era una iniciativa que en aquellas publicaciones pues significaba la llegada de una riqueza extraordinaria. Pero tanto es así que también en esta información podemos ver el vídeo de un gran evento en el que Lambán patrocinaba al señor de Forestalia vendiendo las bondades que Forestalia había traído a la región. Era la presentación final de todo el proyecto con el apoyo de los alcaldes de la zona. Bueno, ayer Felipe González hizo unas declaraciones que van totalmente en contra de la política de este gobierno, a favor de las nucleares, de dar una nueva vida a las nucleares. Aquí ayer lo defendió Juan Bravo. Se habló, por supuesto, también de las minas de carbón. También tenemos noticias al respecto, ¿no? Sí, un informe yo creo que merece mucho la pena revisar. Sánchez prepara un listado de yacimientos mineros estratégicos, pero no para explotarlos, no para aprovechar que tenemos esas riquezas naturales, todo lo contrario, para reducir su explotación. El argumento que emplea el gobierno es tan kafkiano, y lo digo así porque la situación que estamos atravesando y a la situación a la que vamos es dantesca en lo que al invierno se refiere, nos va a costar muchísimo calentarnos. Habrá muchas familias españolas que no van a poder calentarse este invierno con la calefacción por gas natural. Pues parece que lo lógico es, oye, si nosotros tenemos riquezas naturales, tratemos de explotarlas al máximo para evitar esta situación, ¿no? Bueno, pues lo que dice el gobierno es que como son estratégicos y como son materias primas energéticas fundamentales, lo que tenemos que hacer es convertirlas en reservas estratégicas, no tocarlas, para, si hace falta en un futuro en Europa, saber que ahí las tenemos. Es decir, sí, como si fuese patrimonio de la humanidad, es decir, no tocar absolutamente nada. No, usted pase frío este año, que aunque yo tengo aquí para calentarle, usted, mejor no.
se muere este año. Yo te contaba hace unos instantes, en Inglaterra ya se ha hecho el cálculo de la gente que se va a morir este año porque no va a poder encender la calefacción en su casa. Claro, bueno, es que Inglaterra, el clima, ojo, sí, pasen ustedes un invierno en Orihuela del Tremedal, como diría el jefe, en Teruel, en Navarra, en Madrid, en fin. Es que, ojo a la situación, como estás bien advirtiendo, que se nos puede presentar este invierno. Bueno, y rápidamente, los titulares que nos deja el resto de la prensa económica. Bueno, pues hoy es portada en todos los periódicos. Comentabais hace unos minutos también en el programa, precisamente en vuestro informativo, esa propuesta del Chimo Puig en la Comunidad Valenciana para reducir impuestos. En Libertad Digital hemos titulado por migajas impositivas, pues realmente lo son. Lleva 7 años subiendo impuestos, ya el año pasado subió impuestos de una manera brutal. Comunidad Valenciana es el segundo mayor infierno fiscal de España en lo que a competencia fiscal se refiere. Es un desastre fiscal y en este caso se han aprobado 3-4 pinceladas que apenas van a suponer un ahorro de algunas decenas de euros al año para algunas familias y no para todas en la Comunidad Valenciana. Hoy aparece en toda la prensa, pero con el titular de que se bajan muchos impuestos. Pero de entre todos los titulares me quedo con el del Economista, que saca un tema muy, muy interesante. Las empresas rescatadas por la SEPI, ¿te acuerdas aquellos rescates de la SEPI con aquel tan polémico de la aerolínea? Bueno, pues otra aerolínea, Air Europa, también rescatada por la SEPI, lidera los números rojos con un resultado negativo de 304 millones, pese al rescate, precisamente con el dinero de todos los españoles, hay que decir. Bueno, pues eso es que las cosas no las han sabido hacer bien o no han funcionado, o esos rescates, como siempre, bueno, pues a dedo y a quien quizá no debía haberse realizado. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Luego en La Bolsa te volvemos a escuchar. Vamos a dejarles con las noticias locales, las más cercanas, las de su comunidad, y a partir de las 8 en punto, con todos ustedes, Federico Jiménez Los Santos.